Conexión 92.7. La estación que te acompaña. Mujeres libres moviendo al mundo. Con Patti Cárdenas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos quienes nos sintonizan a través del 92.7 FM. Bienvenidas a la segunda temporada de Mujeres Libres Moviendo el Mundo. Yo soy Patti Cárdenas y estaré contigo hasta la 1 de la tarde. Gracias a quienes nos sintonizan desde el transporte público, quienes están en su casita, quienes están camino a la escuela, quienes están en su lugar de trabajo o a través de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Mujeres Libres Moviendo el Mundo. Les recuerdo nuestros números de contacto a quienes se quieran comunicar y participar en este podcast. Nuestro teléfono es el 449-637-5000. 449-637-5000. Quiero agradecer a todo el equipo que está en cabina, que hacen posible este programa de Mujeres Libres Moviendo al Mundo. Por supuesto, a su director general, Beto Romero, y al equipazo que tienen aquí en Rita. Muchísimas gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. En Instagram nos encontramos como IAM Mujeres y en nuestra fanpage en Facebook como Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Pues el día de hoy me siento muy, muy contenta de recibir a una mujer que ha hecho historia pues en Aguascalientes y además una herramienta de memoria, justicia y visibilidad para todas las mujeres. Nos acompaña Marcela López Arellano. Ella es académica, investigadora, historiadora, pero también es madre, hija y mujer comprometida con el rescate de esas voces que durante siglos fueron relegados al olvido. Es doctora en Ciencias Sociales e Historia y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la misma institución. Y Marcela ha dedicado su trayectoria a estudiar y divulgar la historia de las mujeres, la educación y la cultura escrita. Marcela, gracias por estar aquí con nosotros, querida doctora. Este espacio es tuyo y es un verdadero honor tenerte aquí en Mujeres Libres Moviendo al Mundo. No, al contrario, muchas gracias, Patti, por invitarme. Me siento muy honrada porque desde el título de tu podcast me encanta. ¿Qué tal, Mujeres Libres Moviendo al Mundo. Es que eso somos, mi querida Marce. Pues sí, Mujeres Libres. Gracias, sí. Gracias. Antes de continuar, déjenme leerles una breve semblanza de todo lo que ha hecho nuestra querida doctora Marcela López. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de lo que ahora es CECITE, pero antes era el CONACYT. Integra seminarios nacionales e internacionales dedicado a la memoria ciudadana, la historia de la educación e historia de las mujeres. Qué interesante. Además, Marcela es autora del libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, coautora de Presencia Femenina y Vida Cotidiana en Villa de Aguascalientes, y además participa activamente en proyectos que rescatan la memoria de las mujeres en la vida pública y electoral de México. Participó en el proyecto de la exclusión a la paridad electoral, historia del voto femenino municipal en Aguascalientes, Colima y Jalisco desde 1947 hasta el 2021, y además de su labor académica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha llevado la historia a la radio compartiendo relatos de mujeres en programas como Aquí Entre Nos y La Terca Memoria. Más allá de su carrera, como comentaba al inicio de este programa, es madre, esposa y mujer comprometida con las causas de las mujeres. ¿Qué tal, Marcelita, Sí, se ve muy importante, pero pues no, pues es la vida paso a paso, ¿no? Es la vida. Platícanos un poquito. Se oye así como, uy, como no. wow. No, pues es que sí pero es. No, son caminos que te va abriendo la vida despacio y de repente te encuentras en algo y agradeces, dices, wow, ¿cómo me invitaron a este seminario? Y ahora estoy aquí, ¿no? No, pues es que aquí todas las mujeres que vienen a este programa, me querida Marce, te comentaba ahorita, precisamente es esa parte también el ser humano, porque además de ser una gran doctora, una mujer inteligente, una mujer brillante, que ha, pues ahora sí que se sabe la historia de las mujeres desde hace mucho tiempo. La verdad va a ser un programa súper interesante, pero también platícanos un poquito, mi querida Marcela López. ¿Quién es Marcela López? ¿Cómo te autodefinirías?
Pues eso, como yo más bien que diría que soy una mujer que he ido dándome cuenta que puedo ser libre. Que tal vez crecí con muchas ideas de antiguo, ¿no? De las abuelas, las bisabuelas, de que mi espacio era en mi casa, cuidando a mis niños y como que mis sueños de tal vez hacer otras cosas, pues una vez que me casara, pues ya... Estaban lejanos. Había que detener eso, ¿no? Pero la vida me fue abriendo como los espacios y fui encontrando que mi verdadera pasión, y yo creo que eso es algo que yo le pido, le doy gracias a Dios, pero aparte le digo mucho a la gente, cuando encuentras eso que te encanta hacer, Sí. aunque sean 10 horas después, 40 horas después, si sigues feliz haciéndolo, wow, ¿no? Eso, fíjate que a mí me pasaba mucho, Marce, cuando jugaba básquetbol de muy joven. Yo me fui de mi casa muy, muy joven porque me dieron una beca en Monterrey. En el básquet. En el básquet, 100%, y me pagaban comida y todo, pero me decían en mi familia, ¿cómo te vas a ir? Primero siendo mujer, Ajá. y segundo muy joven, porque me fui a los 17 años. Fíjate. Y precisamente es eso de lo que tú hablas, la pasión a lo que haces, porque te puedes quedar 10 horas después, bueno, yo me quedaba 2 horas después del entrenamiento, cuidas tu alimentación, cuidas tu sueño, pero... Y a la lo hora sé. que entrabas al partido, No. uy, no, la emoción te Es llenaba. esa pasión. Ujú. ¿Cómo eras de niña, Marce? Fíjate que yo creo que era ratón de biblioteca. De hecho, yo ¿Ah, pienso, sí? ¿cómo me imaginaba de grande? Y me imaginaba cuidando una biblioteca. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Qué Me tal, imaginaba como la señora de la entrada de la biblioteca que le entrega los libros a la gente, pero se pasa el día leyendo. Y yo creo que yo me imaginé siempre leyendo todo el tiempo. ¿Te encantan los libros? Me encanta leer, me encanta. Yo me acuerdo que mi mamá, pobrecita, sí me decía, ay, Marce, pero hay una fiesta. Ay, no, mamá. ¿Cómo Este crees? libro está buenísimo, no creas que... Sí, como que pensaba en arreglarme para ir a una fiesta y dejar la novela que estaba leyendo o... No, hombre, me ¿Qué? quedaba en el libro, ¿no? Entonces a mi mamá sí le daba mucha angustia. Decía, ¿qué le va a pasar a esta señorita? ¿Qué le va a pasar a esto? No quiere fiestas, no quiere Quiere salir. una biblioteca. Quiere una biblioteca. Pero fíjate cómo de chiquita, te apasionaban los Sí, libros, sí. Marce. Yo sí, ahí sí, mis amigas hoy en día se burlan de mí porque en general en sus casas había muñecas. Claro. Entonces, pues íbamos a su casa y todo el mundo jugaba a la comidita y no sé qué. Y yo llegaba y les preguntaba, Ya leyeron. ¿dónde tienen los libros tu papá? ¿Cómo crees, Marce? En donde tengo una queridísima amiga, Caro, le mando un abrazo, y su familia encuadernaba los cuentos de Walt Disney y de Archie, bueno, unos de la antigüedad que ya mucha gente ni sabe cuáles son, pero los encuadernaba. Entonces, haz de cuenta que abrías aquello y era toda la colección porque el papá los cuidaba. Para mí era un tesoro. La fascinación. Sí. Y a ¿no? veces me los prestaban, me los llevaba a mi casa para leerlos y se los devolvía así, religiosamente, porque... Claro, porque luego ya ves que dicen que nunca prestes los No, no, libros no. porque no te los regresan. Pero fíjate que yo creo que tus papás nunca batallaron contigo en la escuela. No. No fue como ponte a estudiar y tu tarea. Y No, porque sí era, para mí sí era una emoción muy grande la siguiente lección, bueno, nada más matemáticas, ¿no? Ay, no, yo también era pésima por Matemáticas sí física. sufrí, sí quiero decirles que sufrí mucho, pero todo lo que me pusieran de geografía, de historia, de literatura, lo que me pusieran me encantaba. ¿Y qué soñabas cuando eras pequeña? Sí, sí es cierto lo que dices, estar en una biblioteca. Pues era como mi gran ilusión tener la posibilidad de tener siempre libros, siempre Claro. libros. Y yo creo que para mí entrar a una librería hoy en día es... Ya no me dejan, mis hijos me jalan del brazo, no mamá, ya no te Vámonos. caben, los tienes en el piso. Oye, ¿no te Pero pasa me encanta. que entras a una librería y sales con 5 libros? Ya sé. 6 libros. Y- ¿Cómo vas a gastar tanto? Una vez leí la definición de un escritor que decía que tal vez te compres todos los libros que te gustaría leer y no los vas a alcanzar a leer en tu vida, pero el simple placer de saber que lo tengo en mi casa, ahí ya Sí, gané, sí. ya salí ganando. Eso me pasa porque tengo varios libros en mi casa y no los he Que leído. no sale. Pero dices, ahí los tengo. Ahí está. Como si eso te fuera a dar el conocimiento, el tenerlos. Pero se siente bonito. Ahí en el buró, en una Ahí fila buró, larga. En una fila. Sí. Oye, mi querida Marce, ¿y quién es tu mayor inspiración en la vida o en tu niñez o en tu adolescencia? ¿Quién lo era? Yo creo que
Tengo dos. Toda la vida fue una tía muy chula que se llamó Elvira López Aparicio. Ella, cuando yo era muy niña, me regalaba libros y luego ya de grande más libros. Elvira. Ella era literata, ella se fue a la UNAM, fue profesora allá y fue muy lindo porque como que se dio cuenta que yo era de su grupo, ¿verdad? Claro. No sé. De las de libros y de las que a mí pásame un libro y lo leo. Wow. Pero también mi mamá. ¿Y tu madre por qué? Porque ella me apoyó mucho. Cuando decidí entrar al doctorado, ya mis hijos estaban en primaria. Y era muy complicado porque, imagínate, primaria y secundaria, llévalos a un lado y otro. Y Sí, el sí. montón de trabajo de un doctorado es muy estresante. Te piden más investigación, más escritura, más reflexión. Y pues andas con la calentura de uno de los niños y con la enfermedad del otro y con la comida y mi mamá me ayudó muchísimo. Ella me dijo, yo sabía que cuando vi a tu tía regresó a Aguascalientes, porque se jubiló mi tía en el 2000 de allá de la UNAM y se regresó a Aguascalientes, y me invitó a los diplomados de arte de la UNAM. Wow. Y me dice mi mamá, yo sabía que cuando Vira regresó, te iba a invitar a cosas de la universidad. Y así fue. Y así fue, porque con las invitaciones de Vira, pues poco a poco dije, yo quiero estudiar una maestría, aunque ya tenía un niño. Y luego de la maestría me fui al doctorado y mi mamá me ayudó muchísimo. No, es que las madres son sagradas y son unas santas porque siempre apoyan. Yo creo que nuestros sueños, saben, ¿no? más que verte a ti, ven tu corazón, Sí. ¿no? Acabas Y de ella decir algo decía, bonito. esta es niña de libros, tiene que regresar a los libros. ¿Sabes qué eso decían de mí, Marce? Cuando esta niña le encanta el deporte, le encanta. Entonces, ¿cómo le decimos que no se vaya a Monterrey? Si eso, yo lloraba y les decía, no, yo lavo los trastes ahorita, o me condicionaban, lavas los trastes Y luego vas a jugar. Y luego vas a jugar. También. También, pero ¿Y sigues jugando básquet? fíjate que sí. Sí. Todavía sigo jugando básquet y todavía me siguen invitando a torneos internacionales. Hace 2 años fui a Italia, este año no pude Ay, ir. qué genial, Pero, felicidades. sí, digo, obviamente con las de mi categoría, pero todavía doy la batalla, Marce, todavía. No, pero ¿Sí o no, Paloma? Pero lo Todavía. pregunto más, no porque hay que seguirle toda la vida, ¿no? Pero Totalmente. más porque vamos dejando los sueños en el camino. Cuando empezamos a trabajar en la vida real, ¿no? Así como ya en una Totalmente oficina de acuerdo. y con 1000 pendientes, vamos dejando como esos sueños para a ver cuándo. Sí. Y que me da mucho gusto por eso que digas, yo les digo al básquet. Es que le sigo porque vuelvo a ser niña. Claro. Y me da una plenitud, porque me da una alegría que ni todo el dinero te lo puede dar, ni todo el Claro. dinero del mundo, porque entras a una cancha y no sé qué pasa dentro de mí, que me olvido de todo, Marce. ¿Sabes a mí dónde me pasa? Los archivos. Ah, en los archivos. ¿Cómo Ya, crees? ya No, yo como los archivos. historiadora, ya sé, la gente les tiene horror. Sí. Pero fíjate, ¿Qué yo, tal, para mí como historiadora, entrar a un archivo, así sea un cuartito con 4 cajas, ¿Cómo? o un archivo enorme, un archivo tan bonito como el de aquí del estado de del Aguascalientes, estado. mando a saludar a Lolita, la directora, que es una sí. hermosa. Entrar a ese archivo y pedir el periódico de 1932 y que me traigan el periódico y me pongo mis guantes y empiezo a dar. Bueno, es una emoción, así como tú cuando vas a tomar el Sí, balón. claro, el balón. No. Para mí los archivos, me puedo pasar 40 horas en el archivo y no me entero. Y yo creo que así es la pasión. No, igual, con el deporte puedo estar jugando todo el día, pero fíjate que de niña me llevaban mi papá sobre todo, era beisbolista. Y yo era la chiquilla, soy la tercera de 7, que le cargaba los bats a mi papá, ¿no? Entonces él, pues como que me hizo deportista, ¿no? Ajá. Fuimos 2 deportistas de sus 7 hijos, pero es esa pasión que... Él te inspiró su pasión también. Él me inspiró su pasión, porque era deportista, frontonista, tenista, era muy deportista, mi padre, que en paz descanse, pero no sé en tu caso, ¿quién te inspiró a los libros? O tú de chiquita, no sé si tu mamá leía mucho, tu papá. Pues los dos leían y mi papá tenía su librero lleno de libros. De hecho, algunos de los primeros libros que leí, pues como no eran muy adecuados para una niña de 10 años. ¿Qué leías, Marce? ¿Qué Ay, leías? no te cuento. Cuéntanos. Bueno, uno de los libros primeros que leí fue La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y había muchas cosas que yo no entendía y luego ya de más adulta dije, ay Dios, este escritor era muy tremendo. Muy tremendo, claro. Pero fíjate que no sé, tal vez desde que era niña tuve una maestra en el colegio. Mi primer año lo hice en el Cristóbal Colón y luego ya me llevaron a otro colegio. Pero el primer me tocó una monjita que se llamaba la Madre Aurora.
Y recuerdo que aprendí a leer muy rápido y me llevaba con mis compañeros y me decía, tú tómale la lectura a ellos y yo le tomo las de este lado. Y yo pienso que, pues no sé, ya lo traía. Tal vez era un talento... Sí, un don. Un don que lo traía ya, que, o sea, sencillamente descubrir las palabras y que esas palabras me llevaban a historias y esas historias a personas que les pasaban cosas, era como fascinante. Sí, no, pues es que los libros es una magia. Terminas tu carrera en la UA, ya en la adolescencia. Me imagino que siempre, Marce, pues así, siempre has sido estudiosa, una mujer inteligente. ¿Te casas? Sí. ¿A qué edad? Me caso pronto, a los 23. Ay, bien jovencita, Marce. Sí. Que, bueno, es que antes así era, ¿no? Te enamoras, ¿dónde conoces a tu marido? En la universidad. Él es ingeniero civil y ya había empezado a dar clases en ingeniería. Wow. Y lo conocí allí. Pero luego, fíjate, mi mamá, me estaba pensando yo en la mañana, mi mamá como que sintió que me iba a casar muy pronto y tenía una amiga que vivía en Boston, en Estados Unidos. Y le habló y le dijo, oye, pues, ¿por qué no me recibes allá aquí a mi hija para que se vaya unos meses a Boston? Qué bien tu madre, qué bien. Pero sí, ahora no sabes cómo he ido descubriéndola en muchas cosas. Y entonces me mandaron a Boston y la amiga de mi mamá, Chelito hermosa, me consiguió un lugar con una enfermera que era su amiga. Tenía 2 hijos y uno de los hijos había dejado su cuarto. Entonces ahí estuve como 8 meses en Boston. Wow. Obviamente tomando clases. No, sí, ya claro, sabrán, me con fui los a libros estudiar en la mano. inglés y estuve en la escuela de extensión ahí de una universidad. Pero esa también fue una experiencia muy bonita. Pero de todas maneras regresé y me casé. Oye, pero bueno, también te ayudó a practicar el inglés. Ajá, como a ver un poco mundo. Exacto. Y a ver que había muchas más cosas fuera de lo que era mi ciudad y mi gente. Pero pues sí, me casé, empecé a tener mis hijos y fue justamente cuando regresa Vira y me invita a un diplomado sobre literatura en la universidad. Y sí, yo sí sentí como que me volvía como la emoción de hacer algo de lo que yo tenía ilusión desde que estaba en la carrera, porque mi tesis era sobre la cristiada y la hice en los archivos. Yo trabajé en el Archivo Histórico del Estado durante mi carrera. Entonces, pues me animé a hacer la maestría en historia y luego el doctorado. Y pues ha sido paso a pasito. Como decías, Marce, ¿no te daba ese miedo como, bueno, ya me voy a casar y voy a dejar de hacer mis sueños? ¿Sí pues yo pienso que yo tenía como dos sueños. Yo creo que adentro de mí sí tenía muchas ganas de ser mamá. Igual por lo que había visto con mis tías y mi mamá y todo. Claro. Pero también estaba como muy en el tema de no quiero dejar a mis hijos chiquitos mientras... No sé, traía como muchos nudos. ¿Cuántos hijos tienes, Marce? Tuve 4. Cuatro niños. Tengo 2 hombres y 2 mujeres, pero una de ellas murió cuando nació. ¿Y de qué falleció? Pues cuando ella nació, el tema de la placenta y tragó sangre y cosas así. Entonces, o sea, recién nacida. Sí, cuando nació. ¿Y cómo superas una pérdida tan grande, Marce? ¿Cómo lo superas? Pues sí, yo creo que cuando estás tan chavo, y tú jovencita, pues sí no tenías... como que no te imaginas que a ti te vayan a pasar cosas. Crees, ¿verdad?, que eso le pasa en las películas o en las novelas que yo leía. ¿O alguien más? Y fue muy duro para nosotros. Y como que te permite ver que la vida pasa, o sea, sucede. Sí, la vida sucede a ti y a toda la gente. Y tal vez lo que aprendimos mi esposo y yo fue como a tener mucha más empatía por el dolor de otros. Yo creo que eso nos enseñó. Del dolor. Y muy chavos. Y muy chavo. Y luego la primera. No, primero fue José. José. Y luego María. Ok. Es ella. Y luego Manuel. Y la chiquita que se llama Marcela. Pero fíjate, Marce, muchas mamás que te están sintonizando ahorita, o muchas mujeres, han tenido pérdidas muy fuertes como la tuya. Muchas mujeres no saben cómo salir o no hayan cómo, pues sí, superar el dolor, ¿no?
¿Tú qué les dirías a todas estas mujeres que nos están sintonizando? Me imagino tus redes de apoyo, algo que te haya ayudado. Fíjate que en aquel tiempo fue complicado para mí porque yo sentí como que lo que había que hacer era pasar la página y seguir. Eso sentí como en mi círculo, ¿no? Como de, pues a lo que sigue, estás muy joven, seguramente vas a tener más hijos. Y, no, qué barbaridad. Y fue muy duro porque creo que nos lo guardamos mucho. Y hasta hace pocos años, con un queridísimo padre, el padre Ramón Martínez, que nos ha acompañado a mi familia en muchas cosas, él me decía, es que nombra a tu hija. Así es. Da su nombre, di que existió, porque casi siempre traes como el tema de, ya, o sea, ya... Que te duele. Ya sucedió, a ya lo pasó. que sigue, ¿verdad? Y sí, creo que, no, yo creo que hay que darles nombre, hay que darles lugar. Qué bonito. Hay que llorar cuando se tiene que llorar. Y pues así y es. Como dices, o sea, y la vida sigue, pero tienes que pues agarrarte de Dios, de tus redes de sí, apoyo. mucho fue de Dios y mucho fue. Yo creo que mi esposo y yo nos sostuvimos mucho el uno al otro, porque era como que en nuestro círculo de alrededor era como que nadie quería mencionarla porque como que les daba... Sí, no, te da pena. Como que decían, ¿no? es que si la menciono le va a dar tristeza. Y yo sentía como que yo no debía mencionarla porque para ellos no había pasado nada. Entonces eso es muy complejo porque no sabes cómo actuar. ¿Recibiste ayuda psicológica? No, en aquel momento. No en aquel momento. Es que luego tenemos esos tabús de que la terapia no es buena o de que las psicólogas no ayudan. Pero hoy por hoy... Ay, no, y me encanta que todos los jóvenes y las jóvenes van a su están yendo a terapia. terapia porque sabes que hay que sanar muchas de las cosas que traes desde niño. Totalmente de acuerdo. Antes de empezar como a relacionarte con el marido y la esposa, porque luego cargas todo eso y vas y se lo dejas al otro y el luego otro a tus lo tuyo, hijos y luego se lo cargas hijos. A los hijos y pobres hijos. Pero ahora yo creo que sí está cambiando todo ese tema, ¿no? O sea, porque sí los jóvenes, yo lo veo en mis hermanas menores y van y es muy bonito porque también además de sanar, lo platicas y te ayuda. Ay, sí, ¿no? Sí, pero además reconoces, creo yo que también la terapia te permite reconocer que pasaron cosas y que a pesar de eso supiste salir adelante y que entonces vas a poder vivir con eso, agradecer que sucedió y te permitió aprender, ¿no? Y que te permitió aprender. Sí. Y eso es pues madurez también, ¿no? El poco a poco y el tiempo. Sí. Porque pues no todo en la vida es en una sola línea. Estás arriba, a veces abajo. Ándale, eso también he aprendido mucho con mis colegas historiadoras, que las trayectorias de nuestra vida nunca son lineales. Así es. ¿No? Hay un historiador. Qué aburrido sería, ¿no? Ajá, pero eso quisiéramos. Yo creo que cuando tenemos 16 años nos pensamos como que en la misma línea toda la vida y de repente hay un historiador que dice que nos suceden los ghostness biográficos. O sea, que la puerta se abre para allá o se abre para allá y entonces tú ibas para acá y te la cambia. Y te la cambia. Ajá. Pero eso es lo bonito de la vida. Uh-huh. Oye, mi querida Marce, hace ratito mencionabas a tu madre y a tu tía Elvira, uh-huh. Pero ¿hay alguna mujer de la historia con la que te sientas identificada? Ay, pues yo creo que yo me siento... Tantas mujeres, ¿verdad? Sí, yo creo que con las mujeres que escriben. Okay. Me ha gustado mucho revisar las vidas de las mujeres que se animan a escribir, aunque no sean novelas famosas ni nada, sino que escriben sus diarios, que escriben sus memorias, que escribieron un montón de cartas, que ahora están en los archivos. Y entonces vas viendo en eso que escribieron, vas viendo sus emociones, sus vidas, lo que sucedió en la Revolución, ¿no? Hay un diario de una mujer de Guadalajara, ahorita no me acuerdo su nombre, ajá. Y esta chava queda viuda muy joven y se queda con 3 niñas. Y en 1914 creo que llega Pancho Villa. Wow. Y toda la ciudad de Guadalajara está vuelta loca porque pues hay muchísimos muertos y no hay luz, o sea, no tenían luz, la poca luz eléctrica que había se acabó. Y esta señora está sola con sus niñas y escribe su diario. Y va poniendo, Concha... Ahorita te digo. Ella va poniendo cómo se saca a sus niñas a la calle y se va caminando en la noche a la casa de su hermana que quedaba lejos, del miedo de quedarse sola y que llegaran los revolucionarios a su casa y les hicieran algo a sus hijas. Entonces, cuando yo leo eso,
lo que han escrito las mujeres me permite conocer la historia desde las experiencias femeninas. Wow. Ya no lo que escribieron los señores, eso ya todo el mundo nos lo ha es. contado, sino lo que escribieron ellas. Ve lo interesante de la historia, lo bonito de la historia, ¿no? Y te trasladas a ese año, a esa época, y yo creo que sí es un tema muy, muy sensible, y más en una época, pues... Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Qué significa para ti, mi querida Marce, recuperar la memoria femenina desde los espacios domésticos y personales? Pues eso, ¿no? Que mucho tiempo la historia se escribió desde lo que estaba en los archivos de las instituciones, pues que el gobierno, lo judicial, lo administrativo. ¿En dónde encontraban a las mujeres? Pues en las prostitutas, ¿no? Porque las habían denunciado, o las mujeres que habían asesinado porque estaban en los periódicos. Y entonces decían, pues es que las mujeres no hacían nada, estaban en sus casas haciendo caldito de pollo, ¿no? Es como la visión general. Sí. Pero cuando cambia la historia y a finales del siglo XX comienza la historia cultural a preguntarse, ¿y dónde están los otros y las otras de la historia? ¿No? Y en muchos países empiezan a preguntar dónde están, por ejemplo, los negros en Estados Unidos, las mujeres negras de la guerra civil, los judíos y todos estos grupos sociales que quedaron como invisibles. Las mujeres entre ellos, ¿no? Entonces la historia gira hacia los archivos que se quedan en las casas, las cartas de tu abuelita, los recetarios de cocina, los álbumes de fotografía. Y entonces al girar la historia hacia ahí aparecen las mujeres en todos lados. También estaban cocinando para los revolucionarios, también estaban acompañando a los políticos. Claro. Un montón de mujeres sufragistas que estaban ellas luchando por el voto y tal. Y justamente es la historia cultural la que luego permite que esos archivos ahora tienen un valor y entonces las cartas ya pueden ser la base de un gran libro. Ya no nada más los archivos de una institución. Y es cuando nos empezamos a visibilizar, porque antes ahí estábamos, pero nadie nos veíamos, ni nosotras mismas, Marcela. Bueno, es que si yo te pregunto a ti de la historia que te dieron en primaria, secundaria, prepa y demás y carrera, ¿de cuáles mujeres te acuerdas? Exactamente. ¿Te acuerdas de Venustiano Carranza? Pues de Venustiano Carranza, de Pancho Villa, Álvaro Obregón, Vicente y Guerrero. Dices, ya sé, doña Josefa Ortiz de Domínguez, porque taconeó, ¿verdad? O la Malinche, porque fue horrible, como la cuentan, y por Dios. No. O Carlota, la esposa de Maximiliano. Pero son 4 o 5. Sí, pero son muy, muy pocas. Uh-huh. Hoy por hoy, pues ya hemos ido, pues también metiéndonos, visibilizando y como decíamos ahorita, Marce, pues también garantizando nuestros derechos, que aquí estamos, y estamos en el voto, y estamos opinando, y estamos en espacios de poder, y estamos tomando decisiones. Eso es lo que yo les digo mucho a mis alumnas, porque cuando ha habido elecciones, como que muchos jóvenes, hombres y mujeres, tienen como la duda de para qué votar, si al final no cambia nada. Y yo les digo, tienen que conocer la historia y se tienen que dar cuenta, sobre todo a las niñas, a las jóvenes les digo, de que para que las mujeres pudiéramos votar, tuvo que haber luchas de mujeres a lo largo de un siglo. Y muertes. Tuvieron que haber muchísimas demandas, solicitudes, peticiones, porque cuando dicen, el presidente tal le otorgó el voto como si fuera un regalo. Sí, no es un regalo, es una deuda. Es un regalo, es un derecho ciudadano que se había solicitado, pero desde todos los países, mujeres de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Francia, de Venezuela, fueron luchando y en cada país fue llegando en momentos distintos. Claro. Pero por favor vayan y voten, les digo yo a mis alumnas. Vayan, por favor. Uh-huh. Mi querida Marcia, en tu día a día, entre la investigación, la radio y la docencia, ¿qué espacio es solo tuyo? ¿Qué actividades te gusta realizar en tus tiempos libres, aparte de la lectura, de los archivos? No, es que eso es tu día a día. No sé, algún deporte, ¿qué otra actividad te gusta ¿Qué hacer? te puedo decir? Sí, creo que sí soy muy, o sea, cuando tengo tiempo libre, muy nerd. Cuando tengo tiempo libre y en ese momento no tengo que atender cosas de mis papás o de mis hijos o del marido o de la casa,
Sí, en mi casa hay un estudio chiquito donde está lleno de libros, que Marce, mi hija, le dice la cueva. La cueva. Y me voy a la cueva. Y ahí te vas a salir. Sí, cuando me preguntan, ¿dónde vas a estar? En el estudio. Mamá, que es la película de Netflix. Y le digo, oh, no, ¿cuál película de déjame, de mejor Netflix? me voy a leer esto que tengo pendiente o a adelantar algo que me falta. Es lo que decíamos ahorita, ¿no, Marce? Es como cuando yo me voy a jugar. A jugar. Que te digan, es que vete a otra cosa. No, para mí es como la vitamina, ¿no? Es que es la pasión. ¿Hay algún libro, Marce, película o alguna experiencia que haya marcado tu vida de manera personal, además de la que nos acabas de compartir de la pérdida de tu hija? Bueno, libros, muchos. Yo me acuerdo que empecé a leer los libros de escritoras en los años 90 y me fascinaron, porque había estado leyendo los libros estos que Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, todos los comerciales, ¿verdad? ¿no? Los del boom latinoamericano que le llamaban, Sánchez. que eran los que tenía mi papá en su librero. Pero cuando empecé a leer a Isabel Allende. Y cuando luego fui leyendo Tome nota, chicas, tome nota. Ya, no, pero fui leyendo a las escritoras mujeres. Mi mamá me regaló uno que se llama Prólogo al Amor, de Taylor Caldwell. Taylor Caldwell es una mujer, es inglesa, pero ella se tuvo que poner el nombre de Taylor porque si no, no la publicaban. Y ella me regaló ese libro. Prólogo al Amor. Prólogo al Amor, ya, por supuesto es antiguo, pero ella me lo dio como en los 90. Y luego fui leyendo como libros de mujeres que hablaban de mujeres. Hablaban de mujeres en la India, de mujeres en Egipto, y las experiencias eran similares. Cuando se cruzaba la maternidad en sus vidas había que tomar otras decisiones. Porque cuando ya tienes a los niños decides, ¿sigo o no sigo? ¿Hago una pausa? ¿Quién me va a ayudar? ¿Mis mujeres? ¿O no? ¿Verdad? Y leer las novelas de mujeres sobre mujeres me fue como también como dando mucha paz de que mis decisiones, por ejemplo, de estudiar y seguir trabajando, estaban bien. Era parte también de la vida de muchas otras mujeres. Entonces, es que es fascinante cuando lees también de mujeres para mujeres. ¿Sabes un libro que me regaló mi tía Elvira que sigue siendo vigente, aunque es también como de los años 90? Se llama A la sombra del ángel, de Catherine Blair se escribe. Ese me lo trajo mi tía Elvira de México. Me habló la noche anterior y me dijo, voy a tomar el autobús a Aguascalientes, ¿me recoges en la central? Y yo, sí. Dijo, porque te traigo un regalo. Entonces fui a la central por ella y me traía el libro que se llama La sombra del ángel. Y es la novela que escribe Catherine Blair sobre su suegra, que es Antonieta Rivas Mercado. Esta mujer mexicana que su papá fue el arquitecto que le mandaron a hacer el Ángel de la Independencia. La torre del Ángel de la Independencia, pero a ella le toca vivir la revolución y luego se enamora de José Vasconcelos muchísimo, y luego ella, y no se los voy a echar a perder, la novela empieza cuando ella decide suicidarse en Notre Dame en París. Wow. Y entonces la esposa de su hijo, Catherine Blair, cuenta su historia a partir de eso, porque fue una noticia así, imagínate en París, ¿cómo es posible que esta mujer mexicana? Pero te cuenta la historia de una mujer y de muchas de las cosas que tuvo que vivir. Creo que hace poquito vi hasta un reel. Ajá, de ella. De ella. Antonieta Rivas Mercado. Pues la novela se la recomiendo muchísimo. Ya lo noté aquí, a la sombra del ángel. Del ángel. Y lo siguen vendiendo porque siguen reeditándolo. Hay algún, me imagino, Marce, que has tenido muchos retos que has enfrentado, sobre todo como una mujer investigadora en el ámbito académico. Platícanos un poquito cómo los has sorteado todos estos retos, ¿no? Porque antes también una mujer investigadora, pues no había, ¿dónde estaban? No había o no se visibilizaban como ahora. Mira, en esto tuvo mucho que ver mi querida amiga, maestra, colega Yolanda Padilla Rangel. Ella es también doctora en historia, fue mi tutora de la tesis doctoral. De ella, fíjense, acabé mi maestría y me invitó a Oaxaca. Antes de acabar la maestría me invitó a Oaxaca a un congreso sobre historia de mujeres. Y me fui con ella a Oaxaca, nos fuimos juntas acá, rompí muchas reglas de mi casa y me fui a Oaxaca con Yolis, nos quedamos en casa. También eres rebelde, Marcela. Me he dado cuenta que como que de repente sí, luego ya me regreso hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Me fui con Yolis a Oaxaca y
iba con el corazón así a todo lo que daba porque iba a un congreso de historia de mujeres. Llegando a Oaxaca nos quedamos con una amiga de ella y fue fascinante. Entonces Yolis me dijo, está la convocatoria del doctorado, éntrale. Y yo, ay no, si la maestría me costó tanto y hasta pues el tema del marido también fueron cambios despacito, ¿verdad? Y los hijos todavía estaban chavos y todo, Marcelita estaba chiquita. Dije, bueno, ¿qué más da si lleno la convocatoria, voy a los exámenes, a las entrevistas, todo? Porque es un montón de cosas, hago mi proyecto. Y lo hice todo sin decirle a nadie. Solita, calladita. Sola, callada, porque dije, si no entro, la humillación es personal, ¿verdad? Exactamente, y no así es. Y cuando salió en el periódico mi número, híjole, sí fue como un reto bien grande porque además estaba trabajando, me especialicé en inglés, bueno, y dije, tengo que dejar todo para hacer el doctorado. No, es que un doctorado te consume muchísimo, tiempo. Muchísimo. Y además, pues con el tema de los hijos, entonces fui a hablar con mis papás y me senté con ellos. Bueno, hablé con el marido, como que no le cayó tan bien. ¿Qué dijo así? Como que dijo, a ver qué dicen tus papás. Y entonces fui con mis papás y mi papá como que se quedó, mi papá desde su tradición, ¿verdad? De ¿qué dice tu marido? Y mi mamá me dijo, ya sabía yo que ibas a llegar a eso. Wow. Para mí es que la mamá... Allí estuvo la clave. Así como de, mi mamá me abrió la puerta, va, para adelante. Vámonos. Entonces sí, el reto fue muy grande porque la investigación implica que tú vas a crear conocimiento nuevo. Claro. O sea, aquí ya no se trata de hacer un trabajo de lo que hicieron otros, no. Es, ¿qué voy a proponer yo? No, que va a ser nuevo. Que va a ser nuevo. Y ese es un gran reto. Es un gran reto porque en cada seminario te cuestionan y te dicen, lo que usted está haciendo no sirve. Eso que usted está presentando ya lo hizo fulano. No, esas preguntas no sirven. O sea, en todos los seminarios sales, la verdad, sales muy triste y sintiendo que no sirves, que sí, debería de haberme quedado en mi casa, que qué estoy haciendo aquí. Qué gran reto, Marce. Y la verdad es, pero mi maestra, mi querida maestra Yolis Padilla. Y Yolis, saludo a la maestra Yolis, la quiero muchísimo, Yolis Padilla. Y luego mi cotutora de Guadalajara, Tere Fernández, y luego mi gran tutora, Carmen Ramos Escandón, una historiadora pionera en México de lo máximo. Puras mujeres. Las tres me ayudaron con muchos empujones, porque sí me costó, me ayudaron a que yo me sintiera suficiente. Creo que mi tema era que yo sentía, es que yo no soy suficiente, no alcanzo, es que... La mayoría de las mujeres piensa eso, Marce, ¿eh? ¿Qué onda, verdad? Qué mal. Qué mal, pero pues no mal porque siempre pues hemos estado con esas, todas las mujeres. Tenemos inseguridades, tenemos miedos, tenemos el miedo al rechazo, tantas cosas que dices, nunca te vas a dar abasto, ¿no? Pero una vez que agarras y que encuentras tu pasión como tú, no sé cuánto te llevó tu doctorado. 4 años. 4 años, imagínense, después de tu carrera, luego tu maestría, luego un doctorado. La verdad, yo respeto muchísimo a mujeres como tú, Marce. Pero fíjate que yo he aprendido... todos los retos que has pasado. En mis investigaciones y en los trabajos que hemos hecho con colegas, y sobre todo la lectura de estas cartas, diarios y tal, he aprendido que miles de mujeres en sus propios espacios rompen su propio como límite y dicen, sí puedo. Aunque sea la señora que dice, yo quiero poner una tienda de ropa. Y le dice, no, pero ¿cómo crees? Y luego te van a estafar y no vas a tener suficiente. Y ella dice, no, sí puedo. Y luego la ves y dices, wow. Y está bien puesta. O yo en su sé negocio. cocinar pasteles y quiero tener una pastelería. Y todo el mundo le dice que no. Ay, pero ¿y luego qué vas a hacer? Tienes razón, Marce. Y luego tus hijos, y luego tu maridito, sus salsitas de chilito. Y la señora dice, pues se la dejo hecha en la noche, pero me voy a hacer mis pasteles. Y lo que he aprendido yo de las historias de las mujeres es que nos cuesta mucho trabajo romper los límites sociales. Acabas de dar en el punto. En el clavo. En el clavo. Te voy a decir por qué, Marce. Porque muchas de mis amigas no se divorcian por esos cuestionamientos sociales de el que dirán los hijos, independientemente de poner un negocio o no. Ese es un factor hoy en día que también les cuesta, ¿no? Pero fíjate, estos son
construcciones culturales que vienen de siglos, cuando muchas veces es que los hombres no dejaron a las mujeres. No, en realidad es la educación social, cultural de ciertos países, ¿verdad? No de todos, en donde hay como unos roles muy específicos para ellos y para ellas. Entonces a los hombres les enseñan a no llorar, a que ser muy fuertes, y a ellas a que, ¿verdad? Tú en tu casita. El lado débil, casa, comidita. Entonces a ambos nos cuesta, tanto a los hombres como a las mujeres nos va costando romper esos límites, pero bueno. Pero los vamos haciendo, y ahorita que hablabas de eso, que yo también voy a las comunidades, Marce, y me encuentro a las señoras que se saben hacer empanadas, también quieren y dicen, quiero poner mi negocito. Claro. Solamente necesitan un empujoncito, ni siquiera necesitas las grandes cantidades de dinero, y hay muchas mujeres hoy por hoy en el ámbito privado que tienen grandes empresas, que ya son CEOs, que son directoras generales. Que se animó. Se animó. O sea, yo creo que ese mensaje para todas las mujeres, sobre todo jóvenes, que también tienen muchas dudas y que el dinero no alcanza, que se avienten, ¿no, Marce? Que se lancen, así como tú. Quiero ser investigadora, voy a ser investigadora a pesar de tú no puedes porque eres mujer o no, o que nadie crea en ti, porque a veces es difícil, a mí me pasaba. Bueno, es que las preguntas que me hacían era, ¿y para qué? La gran pregunta que yo creo que nos cuesta romper es el para qué. ¿Para qué? El por qué, porque me gusta, porque quiero. Pero el para qué es, ¿para qué? Si ya tienes el esposo. Ya tienes tu casita, ya tienes tu esposo. Tu casita, si tienes un trabajo, ¿para qué? Ese para qué es bárbaro, porque te detiene. ¿No? ¿Y cómo le explicas a la gente para qué? Claro. Además, ¿para qué les explicas? Pero eso lo entiendes después. No, eso lo entiendes después. Ya cuando es un tema de madurez, porque es pues, porque quiero, porque se me da la gana, ¿no? Y porque es mi pasión, pero yo creo que sí, muchas mujeres. Para mí, porque mi gusto es, ¿no? No, me encanta, te voy a invitar, mi querida Marce, a dar una plática, una conferencia magistral con muchas mujeres de aquí de Aguascalientes, porque es una exquisitez escucharte y escuchar todo este conocimiento desde la historia de las mujeres, de dónde venimos, porque muchas mujeres no sabemos la historia de cierto tiempo para acá, pero de la edad de nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, yo creo que eso reafirma lo que ahora somos, ¿no? La historia. Mi querida Marce, y desde tu mirada como investigadora y mujer aguascalentense, ¿cómo describirías el papel de las mujeres en la construcción de esta ciudad? Uy. Porque ya tenemos primer mujer gobernadora, de gabinete paritario. Sí, y la rectora de la UA. La rectora de la UA. La verdad es que es sorprendente esta época en la que estamos viviendo. Yo sí pienso que las nuevas generaciones, los jóvenes y las jóvenes, han sido mucho más valientes para romper los límites de los que hablábamos. Y eso mismo ha permitido que cuando hay la posibilidad de que mujeres lleguen a ser directoras o rectoras o gobernadoras, hay como mucha más aceptación social y cultural, ¿no? De eso. Sí. Creo que han sido más los jóvenes y las jóvenes en esta época de redes, ¿no? Donde todo se comunica tan rápido. Tan rápido. En donde hay muchas más posibilidades de que tanto hombres como mujeres lleguen a espacios nuevos, ¿no? Nosotros hicimos una investigación precisamente para el municipio sobre las mujeres de la villa de Aguascalientes en 1600. Y no había ningún historiador que hubiera hecho esa historia, lo hicimos hombres y mujeres, este trabajo, pero pues casi siempre veías solo a los fundadores, a Juan de Montoro, Cristóbal Lozano, Diego de Orozco, los que están aquí en el muro de la Plaza de los Fundadores. Y lo que nos encontramos en los documentos fue impresionante, porque mujeres y mujeres y mujeres, pero además mujeres administradoras, mujeres que iban ante el juez y hacían una denuncia, mujeres que participaban muchísimo con la iglesia. Y dices... ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿No? Entonces, cuando empezamos a ver esos nombres, decimos, todas las sociedades han sido construidas siempre por los hombres y por las mujeres. El asunto de nosotros como historiadores e historiadoras es, hay que ponerlo sobre el papel. Y hay que darlo en clases, ¿no? En las escuelas. Y hay que hablarlo y hay que decirlo. Para que las jovencitas, las niñas que están en primaria, tengan modelos, digan, es que yo quiero llegar a ser como la gobernadora. Exacto. O como la rectora o como la directora, porque se puede.
porque ¿no? o como la investigadora, porque se puede, porque claro que Sí. sí somos referentes, Sí, que nos sí. ha costado un chorro, Marce, pero sí somos referentes. Claro, imagínate para los hombres en las escuelas, pues siempre tenían toda la lista de presidentes de la República, gobernadores, bla, 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 diputados, grandes hombres, héroes, científicos, lo que pongas, hombres, hombres, hombres. Y las niñas, hasta el lenguaje. Salimos todos al patio. Ah, sí, Y tú dices, claro. pues salimos todos y todas. Por eso el lenguaje incluyente es El importante. lenguaje en donde estamos nosotras, si lo mencionas, ahí está. Ahí estamos. Ahí y hasta estamos. te sientes, porque eso no fue hace mucho, Marce. No, eso es muy nuevo. Muy nuevo. Ajá. Y te lo reconozco. Y sigue siendo muy difícil para muchas personas, pero yo trato de hacerlo siempre. Bienvenidos y bienvenidas Yo también, al Marce. grupo, al salón, al espacio, porque si me nombran estoy, ¿no? Exactamente. Y ese nosotras o todas, yo ya me siento incluida. Claro. Porque antes era todos al patio. Todos al patio y pues las niñas atrás de todos los niños. Pues Claro. me hablaron a mí, pues yo creo que sí. Dijeron Ahí voy. todos. Ajá, sí. No, hoy así no nos mencionan, no, dijeron todos. Si no dijeron, todas. yo me quedo aquí hasta que me digan. Oye, mi querida Marce, ¿cómo percibes el avance de la investigación histórica feminista en México en los últimos años? Uy, genial. Genial, estoy encantada porque realmente las historiadoras de los años 90 y principios de los 2000 rompieron todos los nos de los historiadores que decían, ¿y eso a quién le importa? Exacto, es lo que me decías. Oiga, que ahorita. quiero hacer mi tesis sobre mujeres, pero ¿para qué? El para qué es básico, ¿para qué? Mejor haga usted de las fábricas y de la economía y ellas, yo Es quiero cierto. ser las mujeres. Todas esas historiadoras han sido maestras de un montón de mujeres que ahora están haciendo historia de las mujeres en todos los estados de la República. Sí, eso es Hay maravilloso. un Facebook que iniciaron unas jóvenes historiadoras de Guadalajara que se llama la Red Iberoamericana de Historiadoras. Son muy jóvenes y ellas empezaron invitando profesoras a hablar de sus tesis y tal. Ahora si tú ves, tienen no sé si 10,000 seguidoras. ¿Cómo crees? Y tienen proyectos, seminarios, impresionante. Y son unas chicas de Guadalajara que se dieron cuenta que realmente hay muchísimas mujeres historiadoras y hombres historiadores que quieren poner sobre la mesa pues a todos, también a todas las comunidades LGBT, Q y Q más, todos. Así es. Porque son Afromexicanos, grupos sociales que no han es. estado escritos en los libros, pero que también han contribuido al desarrollo. Y que también hay hombres aliados, Marcela. Por supuesto. También hay hombres que también... Muchas mujeres lograron sobresalir gracias a Sí. hombres. Ujú. Totalmente de acuerdo. Sí. Y yo creo Sus que todos... mentores, sus papás, sus abuelos. Hay muchísimas mujeres También hay que que pudieron mencionar. ser investigadoras porque sus abuelos tenían libros. Exacto. Sor Juana Inés de la Cruz contaba de los libros de su abuelo. Por eso también no hay que excluirlos porque luego pasa esto de que no, las mujeres claro. solas, no, los hombres No, son no. grandes aliados, son esposos, son compañeros, padres, abuelos, hermanos y son grandes aliados, pero hay que estar también a ellos, pues ahora sí que desaprendan, ¿no? Como decíamos ahorita, lo cultural que desde hace mucho tiempo está tan arraigado y sobre todo en México, ¿no, Marce? Pues sí, porque El al final las machismo. mujeres educamos a los hombres en nuestras casas, a los niños. Exactamente. Y pues digamos, es una labor que nos toca a nosotros hablar de que en la casa todo lo que se hace son ambos, hombres y mujeres. ¿Tú así lo practicas en tu casa, Marce? Claro, pero en mi casa no era así. Mi mamá Sí, traía era mía. ese aprendizaje de su abuela, de su bisabuela, de Claro. su mamá, donde a mi hermana y a mí nos tocaba lavar los platos y a mis hermanos no. Pero Oye, ahora mis hermanos son súper colaboradores. pero en yo sus desde casas. chiquilla renegaba, Marce, Ah, porque claro. de Yo creo que 7, todas renegábamos. oye, no, es que ya los hombres se levantaban y ni su plato recogían. Y yo, mamá, ¿y este? Es que van a trabajar. Es que son hombres. Es que son Y hombres. yo, ¿y qué? Pero desde muy chica he sido muy rebelde, Marce. ¿Y por qué? Yo soy mujer. ¿Y por qué él no va a lavar trastes? Y mis hermanos, ya sabes, jajaja. No, Ahí te dejé mi vaso. Me chocaba, sí, no, yo casi les aviento. Pero eso, hoy lo veo con mis hermanas, donde también ya esta parte de que tú también lavas de corresponsabilidad, pues tú también lavas los trastes, tú también trapeas. Pero, ¿sabes también yo dónde lo estoy viendo ahorita mucho? En las parejas de jóvenes recién casados que tienen bebés y están compartiendo las tareas de cuidar, de llevar, de traer.
eso también es muy bonito porque Sí. permite que vayamos poco a poco rompiendo esos moldes que venían de siglos y empezando a ser más Fíjate, yo hace no mucho, Marce, me acuerdo mucho que yo veía a hombres cargar a los bebés y se me hacía tan tierno. O sea, será porque nuestros papás, pues ellos al trabajo y cero cariñosos y cero así. Yo decía, mira qué padre que este cuate esté cargando a su bebé y que esté ayudando, porque aparte lo dices mal. Es como de, ay, qué lindo que le ayuden. Que le ayuden. ¿No? Pero pues es de los dos. Pues es de los dos, es Ajá. una corresponsabilidad. Hoy por hoy ya es más moderno y está padre, pero es poco a poco estos cambios que se han ido dando, ¿no? Sí, son poco a poco, pero ahí están. Yo sí los veo. Y por eso te decía, tú con tus hijos también, es que así hay que hacerlo. A ver, los niños aquí, y bueno, yo jugaba fútbol, Marce. ¿Con tus hijos? No, yo sola jugaba de Ajá. niña. Ah, Tú no puedes jugar ya fútbol sé, sí. porque es un deporte de niños. Y hoy veo ligas femeniles. Pero a esas chavas que empezaron jugando fútbol les costó mucho trabajo vencer la resistencia. De los papás, de los abuelos. Una sobrina mía jugó profesional en León y la contrataron luego en La Laguna. Leti Vázquez estuvo jugando bastante tiempo y mi tía, su abuela, porque era mi sobrina, su abuelita cuando la veía llegar con sus shorts de fútbol y Niña, ponte una falda y ya no juegues eso tan horrible, te van a lastimar. Bueno, así a mí me corrieron de todos los colegios en Zacatecas. Yo soy originaria de Zacatecas. ¿Por qué querías jugar fútbol? Porque las monjas me corrían porque era la hora del recreo y los niños se peleaban por mí porque querían que yo estuviera. Era buenísima, no, me aventaba unas chilenas buenísimas. Qué padre. Pero regresaba con las calcetas sucias y las madres raspadas. No, bueno, me corrieron de varios colegios porque era la única niña que jugaba fútbol. Y hoy por hoy, pues... Y te aseguro que había compañeras tuyas que te veían con unas ganas de yo también quiero jugar, pero mi mamá se va a enojar. Ah, sí, claro. Y no se animaron. Y ya las niñas también te volteaban la cara porque ya llegaba sucia y ya te decían apodos que no los puedo decir aquí porque es que es niño, es que... ya sé. Esto, lo otro, pero... ¿Te fijas cómo los roles sociales se marcan tanto hasta en todo el... cómo le ponen apodos a los niños y a las niñas? Claro, que eso que también ya qué bueno que ahora lo llaman bullying. Poco a poco, que vaya ido terminando. Cambiando, ¿no? Mi querida Marce, ¿qué te llevó o qué te inspiró a escribir el libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón? Pues fíjate que fue Yolis Padilla, mi querida amiga. La famosa tutora, Yolis. La famosa Yolis, que ella fue la que cuando entré al doctorado, yo entré con un proyecto sobre cartas y abuelas, y ella me dijo, no da para doctorado. Pero ¿qué tal Anita Brenner? Acaban de abrir su archivo en Estados Unidos. Su archivo personal. ¿Cómo crees? Todos sus papeles. Yolis ya había estudiado cosas de ella, pero me dijo, órale. Ahora sí me cedió al personaje. No. Es que todas las cosas que has hecho, mi querida Marce, son súper interesantes. Un personajazo, Anita Brenner. Además, la conoció muchísima gente aquí en los años 60. Me dicen, no, yo la conocí, yo la vi. Y es como muy emocionante. Nos quedan 3 minutitos, mi querida Marce. Oye, pero apenas, espérense, muchachos, estamos apenas en el caldito sabroso. Nada más, mi querida Marce, ¿qué mensaje les darías a todas las mujeres jóvenes y no tan jóvenes que nos están sintonizando a través del 92.7? ¿Qué mensaje les darías a todas estas mujeres para poder realizar sus sueños? Ay, Pati, mira, yo pienso que he escuchado a un doctor por ahí en videos que dice que cuál es el paso más pequeño que te animas a dar. Y yo diría, ¿cuál es el paso más pequeño que se animan a dar para eso que les apasiona? Así sea la comida, así sea el dibujo, así sea el canto, así sea el baile, y hacerlo. Porque de verdad cuando encuentras eso, yo creo que te iluminas distinto. Fíjate que yo también eso les recomiendo, buscar una pasión. Algo que te guste, la comida, el ejercicio, la danza, el baile, algo, pero que te apasione, porque eso es lo que te da vida, ¿no, Marce? Para ti, ¿qué significa ser una mujer libre? Estamos en Mujeres Libres moviendo al mundo. Ya sé. Yo creo que ser una mujer libre es poder tomar decisiones que yo sé que son, que me llenan de luz a mí, pero que también iluminan a mi alrededor. Yo creo que eso, no hacer daño, sino
construir. Construir. Mi querida Marce, vamos a terminar nuestro programa con una dinámica. Yo te voy a decir una palabra y tú, querida, me contestas con la primera palabra o idea que se te venga a la mente. Lo primero, historia. Pasión. Sueños. Escritura. Meta. Felicidad. Serenidad. Serenidad. Mujer. Ay, honor. Equilibrio. Tranquilidad. Docencia. Uy, otra pasión. Otra pasión, amor. Uy. Familia. Derechos. Imperdibles, o sea, necesarios. Muy bien, pues esto fue 92.7 Mujeres Libres Moviendo al Mundo. Yo soy Pati Cárdenas y encantada de tener a un mujerón el día de hoy en este programa que me encantó. Nos faltó tiempo para seguir con esta charla tan interesante. Te voy a invitar, mi querida Marce, a dar una conferencia primero al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, porque es súper enriquecedor conocer la historia de las mujeres en el mundo, en el país, en Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pati, por invitarme y gracias por permitirme expresar todo lo que me preguntaste. No, además una mujer sensible, una mujer inteligente y una mujer que debe de estar también al centro, que trae todos los temas al centro de la agenda desde la academia. Muchísimas gracias, mi querida Marcela López. Yo soy Pati Cárdenas y nos escuchamos en Mujeres Libres Moviendo al Mundo el próximo miércoles. Hasta pronto. Mujeres Libres Moviendo al Mundo con Pati Cárdenas. Conexión 92.7.